Bienvenidos nuevamente a este espacio de reflexión que tenemos todos los días martes en el canal de YouTube de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan. Les habla el pastor Hugo Ramini, su servidor. Yo soy pastor de dicha iglesia ubicada en San Juan, Argentina. Y en esta oportunidad el título de la reflexión es el siguiente: Enséñanos a orar. Y la lectura bíblica nos conduce al Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículo 1, en la traducción en lenguaje actual, versiones de la Biblia. Dice: un día Jesús fue a cierto lugar para orar. Cuando terminó, uno de sus discípulos se acercó y le pidió: Señor, enséñanos a orar, así como Juan el Bautista enseñó a sus seguidores. La oración era algo parte de la cultura judía ya. Era algo muy importante que los judíos practicaban. Ellos tenían diferentes horarios de oración. Oraban por la mañana, oraban al mediodía, oraban por la tarde, y era un momento en el cual eran todos convocados a orar a diferentes horarios. Juan el Bautista les enseñó a sus seguidores a orar, ya que en aquel tiempo había malos conceptos con respecto a la oración, que Jesús mismo marcó en varios pasajes que encontramos en la palabra de Dios, donde Jesús les alentaba a no orar con el objetivo de ser vistos por los demás. Jesús les enseñaba también a ayunar correctamente. Sabemos que el ayuno acompañaba a la oración, y muchos ayunaban no con una actitud correcta, sino con la actitud de ser vistos. Se oraba con vanas repeticiones. Entonces Juan el Bautista comienza a enseñarles a orar a sus seguidores como Dios quiere que oremos. Y después llega Jesús y vemos como el deseo de los discípulos era aprender a orar. Y si podemos encontrar una figura, una sombra de lo que puede ser una enseñanza sobre la oración en el Antiguo Testamento, tenemos que ir al libro de Esther, capítulo 8, desde el versículo 1 en adelante. En la traducción en lenguaje actual dice: Esther suplica al rey por los judíos. Ese mismo día el rey Asuero le regaló a la reina Esther la casa de Amán, el enemigo de los judíos. Y Mardoqueo se presentó ante el rey, pues Esther ya le había contado a Asuero que ellos eran parientes. Entonces el rey tomó el anillo que antes le había dado a Amán y se lo entregó a Mardoqueo. Esther, por su parte, le dijo a Mardoqueo que se hiciera cargo de todo lo que antes era de Amán. Esther se arrodilló ante el rey y le rogó una vez más que hiciera algo para impedir que se llevara a cabo el plan de Amán en contra de los judíos. El rey la señaló con el cetro de oro, y entonces ella se puso de pie y le dijo: si a su majestad le parece bien y justo, y si en verdad me ama, escriba una orden que anule el documento que Amán dictó para destruir a los judíos. No podría yo soportar la tragedia que amenaza a mi pueblo. No podré resistir que se destruya mi familia. Entonces el rey Asuero les dijo a Esther y a Mardoqueo: yo le he regalado a Esther las propiedades de Amán, el cual ha sido colgado en la horca por querer matar a los judíos. Escriban ustedes cartas ordenando lo que quieren que se haga en favor de los judíos, y pónganle mi sello. Nadie puede anular una orden escrita y sellada en mi nombre. Esther y Mardoqueo llamaron enseguida a los secretarios, y estos escribieron todo lo que Mardoqueo les ordenó acerca de los judíos.
Era el día 23 del mes de Sivan. La orden fue enviada a todos los gobernadores y principales autoridades de las 127 provincias, desde la India hasta Etiopía. A cada provincia se le escribió en su propio idioma, y también a los judíos. Las cartas fueron escritas en nombre del rey, selladas con su anillo y enviadas por medio de mensajeros que montaban veloces caballos criados en los establos del rey. Las cartas daban permiso a los judíos de reunirse en todas las ciudades para defenderse, matar y destruir totalmente a quienes los atacaran, sin importar de dónde vinieran y sin respetar a las mujeres y a los niños. Además, les daba el derecho de apoderarse de sus pertenencias. Y después también leemos Esther 9 del 12 al 14 en la misma traducción. Entonces el rey le comentó a la reina Esther: en la ciudad de Susa los judíos han matado a 500 hombres, incluyendo a los 10 hijos de Amán. Sin duda en el resto del reino habrá hecho algo parecido. ¿Qué más deseas? Pídeme lo que quieras que yo te lo concederé. Esther le respondió: si a su majestad le parece bien, quisiera que también mañana se permita a los judíos de Susa acabar con sus enemigos. También quisiera que los cadáveres de los hijos de Amán sean exhibidos en público. El rey ordenó que se hiciera así, y el documento con la orden fue entregado en Susa. En esta narración, que habla de una situación que se vivió en épocas del rey Asuero, cuando los judíos habían sido dispersados, encontramos a este rey, el rey Asuero, que dominaba sobre 127 provincias, como figura de Jesús. Vemos también a lo que es Esther como figura de la iglesia del Señor. Y vemos a este malvado Amán, el cual ya había muerto, pero que antes había logrado que el rey Asuero emitiera un decreto que ordenaba la destrucción de los judíos. Podemos sacar de esta narración 3 características importantes que tienen que ver con la oración. En primer lugar, la primera característica que podemos ver aquí es que la oración tiene límites. Sí, mi amigo, hermana, hermano, la oración tiene límites. Lejos de como hoy se conceptualiza a la oración como un elemento mágico, ilimitado, capaz de lograr todo tipo de deseos que las personas pueden llegar a tener, de anhelos. Si estudiamos la Biblia en profundidad, encontramos que la oración tiene límites. El decreto del rey ya había sido dictado y ese decreto no podía ser revocado. Por más pedido que la reina Esther hiciera, ruego, vuelvo a repetir, la reina Esther era figura de la iglesia, al rey, esto no podía ser revocado. La ley era firme, el decreto de parte del rey era firme. Y los ruegos de Esther ante el rey, que es figura de Cristo, estaban limitados por ese decreto. La oración tiene límites. En 2 de Samuel 12 del 15 al 18, en la traducción lenguaje actual, podemos ver esto. Después de decir esto, Natán se fue a su casa. En efecto, Dios hizo que el niño se enfermara gravemente. David no comía nada y se pasaba toda la noche tirado en el suelo, rogándole a Dios que curara al niño. Sus consejeros le pedían que se levantara del suelo y comiera, pero David se negaba a hacerlo. Al 7º día, el niño murió,
Los consejeros no se atrevían a decirle nada a David, porque pensaban, si cuando el niño aún vivía le pedíamos que comiera y no nos hacía caso, ahora que el niño ya murió, es capaz de hacer una tontería. David le rogó a Dios que sanara al hijo, ese hijo que era consecuencia de una relación de adulterio que tuvo David con Betsabé. Dios le dijo a David que perdonaba su pecado, pero que iba a tener como consecuencia, una de las consecuencias de ese pecado, iba a ser la muerte de su hijo. Y así fue. Y por más que David oró, por más que David ayunó, no hubo, Dios no se retractó. Y acá podemos ver en la palabra de Dios cómo la oración de David tuvo límites. La oración de David tuvo límites porque la voluntad de Dios era esa, que el niño muriera. Y podemos ver que la oración tiene límites ante aquellos dictámenes de Dios, disposiciones de Dios que no pueden ser cambiadas aún siquiera por la oración, porque lo que se tiene que hacer por encima de todo es la voluntad de Dios. Josué capítulo 7, versículo 8 al 11, en la traducción lenguaje actual, también nos da un ejemplo de esto. Dice: Dios mío, nuestro ejército se ha acobardado y huye, y no sé qué decir. Cuando lo sepan los cananeos y todos los que allí viven, nos rodearán y nos matarán. ¿Qué harás entonces para que no digan que fuiste incapaz de proteger a tu pueblo? Dios le respondió a Josué: ponte de pie. ¿Por qué te quedas tirado boca abajo? Lo que pasa es que los israelitas han pecado. Yo les ordené que destruyeran todo lo que había en la ciudad de Jericó. Era un trato que habíamos hecho, pero se quedaron con alguna de esas cosas, se las robaron, las escondieron entre sus pertenencias y luego mintieron acerca de lo que habían hecho. Vemos cómo Josué oraba a Dios lamentándose por una de las derrotas del pueblo de Israel en una de esas batallas, y Dios le dijo que dejara de orar porque la situación no iba a cambiar debido a que ellos habían tomado del anatema. Tenían que destruir Jericó y todo lo que había en esa ciudad, pero ellos habían tomado de esas cosas. Acán, precisamente, es el que había tomado de ello. Entonces la oración de Josué tuvo límites. ¿Y cuál era el límite de la oración? Lo que impedía que Dios le diera la victoria, el pecado. Entonces la oración reconoce de límites cuando no hay confesión del pecado, cuando no hay un arrepentimiento genuino también. Y otro ejemplo lo encontramos en el Señor. Mateo 26, versículo 42, en la Reina Valera 1960 dice: otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Hasta el mismo Jesús, estando en esta tierra, tuvo límites en cuanto a la oración. Él oró a su Padre Celestial. Sin embargo, su Padre Celestial le dijo que no había otro camino alternativo para su muerte, que debía ser muerte y muerte de cruz, ya que Dios así lo había dispuesto. Y la oración reconoce de límites cuando es Dios el que impone la forma, cuando Dios pone la forma por la cual las cosas se deben producir. Era la muerte y muerte de cruz. No era ningún otro tipo
de muerte, sino la muerte de cruz. Entonces vemos como característica que la oración no es un elemento mágico, entre comillas, como muchos lo ven, que no reconoce límite alguno, sino que claramente en la palabra de Dios vemos como la oración en diversas circunstancias tiene límites. Sobre todo, el límite principal de la oración es la voluntad de Dios, la cual debe ser hecha así en el cielo como en la tierra. En segundo lugar, otra de las características de la oración es que nos da los recursos para afrontar las consecuencias de esos hechos. Anteriormente vimos consecuencias de hechos que iban a suceder, las consecuencias de hechos que estaban dentro de la voluntad de Dios y las consecuencias también del pecado, que son consecuencias también muy negativas, como vemos. En Hebreos capítulo 5, versículo 7, traducción en lenguaje actual, vemos un ejemplo, dice: cuando Cristo estuvo aquí en el mundo, oró mucho a Dios y con lágrimas le rogó que lo librara de la muerte, pues Dios tenía poder para hacerlo. Y como Cristo siempre fue obediente, Dios contestó su oración. Cristo pidió ser librado de la muerte en la cruz del Calvario. Pero, sin embargo, Dios, como veíamos anteriormente, indicó que Cristo debía morir en la cruz del Calvario. Pero Dios le dio, por medio de la oración, los recursos a Jesús para poder afrontar las consecuencias que traían el hecho de dar su vida en la cruz. Y el recurso que Dios le dio a Jesús fue el Espíritu Santo. El recurso que le dio a Jesús fue los ángeles, porque el Espíritu Santo fue el que levantó a Jesús de los muertos, de la muerte. Los ángeles fueron los que colaboraron interviniendo allá, abriendo ese sepulcro. Entonces vemos claramente en la palabra de Dios cómo Dios a través de la oración nos da los recursos para afrontar las consecuencias. En este caso, las consecuencias que conlleva el hacer la voluntad de Dios, el sufrir haciendo la voluntad de Dios, como lo hizo Cristo por medio de su muerte en la cruz. Efesios 6:13 también en la misma traducción dice: por lo tanto, protéjanse con la armadura completa, así cuando llegue el día malo podrán resistir los ataques del enemigo y se mantendrán firmes hasta el fin. Y el versículo 18 dice: no se olviden de orar y siempre que oren a Dios dejen que los dirija el Espíritu Santo. Manténganse en estado de alerta y no se den por vencidos en sus oraciones. Pidan siempre por todos los que forman parte del pueblo de Dios. El día malo llega para todos. Ese día malo que puede llegar como consecuencia de algún pecado, pero también puede llegar como consecuencia de una prueba permitida por Dios. Sea como sea, Dios nos da los recursos a través de la oración para poder afrontar ese día, ese momento. La oración es parte de esa armadura de Dios con la cual nos debemos cubrir, nos debemos proteger, porque todo tiene que ver con la oración. Y Dios da los recursos para afrontar esos momentos. Dios nos da los recursos para afrontar el momento de la prueba. Dice que no vamos a ser tentados más allá de lo que podamos soportar, sino que Dios, juntamente con la tentación, da la salida. Hagamos
la voluntad de Dios, o suframos las consecuencias del pecado, suframos por la voluntad de Dios o suframos por el pecado. En el primer caso, si oramos y estamos sufriendo por la voluntad de Dios, Dios nos va a dar los recursos, la fuerza para poder afrontar las consecuencias. Por ejemplo, hacer la voluntad de Dios puede traer persecución a nuestra vida. Dios nos dará la fortaleza para enfrentar esa persecución. Y si estamos sufriendo por causa del pecado y nos arrepentimos, buscamos de Dios en oración, Dios nos va a dar los recursos también para afrontar ese momento. En tercer lugar, vemos una tercera característica de la oración, y es que nos da la victoria. Colosenses 2:15 en la Nueva Traducción Viviente dice: de esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Como veíamos anteriormente en el ejemplo de Esther, vemos que Dios, en la figura de Asuero, había decretado algo que sí o sí se debía cumplir, y que la oración y los ruegos de Esther no podían cambiar eso. En segundo lugar, vemos cómo no se pudo cambiar eso, pero se le dio la autoridad a Esther, a Mardoqueo también, para escribir cartas a los judíos para que se pudiesen defender ante ellos, ante los enemigos. Lo que indica, como hemos visto en el anterior punto, que Dios da los recursos también para poder afrontar las consecuencias. Y en tercer lugar, vemos en este caso, siguiendo el relato del libro de la reina Esther, que la reina rogó al rey que los hijos de Amán fuesen colgados. Primero los mataron y después fuesen colgados a la vista de todos. Lo que indica que eso era una victoria de una vez y para siempre. Se terminaba con todo lo que tenía que ver con Amán, ya que Amán seguramente había sembrado en sus hijos lo que tenía que ver con raíces antisemitas, raíces contra los judíos de maldad, odiaba a los judíos. En este caso vemos cómo Jesús venció al diablo, a los demonios en la cruz, y los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Los venció de una vez y para siempre el Señor, y están preparados para ser echados al infierno de fuego. Después también, Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 17 al 19, dice: y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Este rey no hizo caso a lo que Dios le pedía y no tuvo una victoria total sobre Siria, sino que lo iba a vencer solamente 3 veces. La oración, como citaba anteriormente, nos da la victoria y puede darnos también una victoria total sobre un asunto. Pero debemos ser obedientes a Dios y no
como lo fue este rey que no fue obediente al pedido de Eliseo. Dios nos da victoria total. Dios nos puede dar una victoria total sobre las circunstancias, porque Cristo venció en la cruz del Calvario. Debemos pedirle a Dios que nos dé discernimiento, que podamos reconocer aquellos asuntos sobre los cuales orando, perseverando en la oración un tiempo, podríamos tener una victoria total sobre ellos, como la victoria total que obtuvo el pueblo judío y la reina Esther sobre los planes malvados de Amán. Debemos orar al Señor, confiar en Cristo. Cristo logró una victoria de una vez y para siempre, dice, porque una vez se ofreció por los pecados de todos, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Tenemos la oportunidad de tener una victoria total. Por ejemplo, un enemigo de Israel que fue derrotado de una vez y para siempre fue Amalek. El pueblo que se le cruzó a Israel en el desierto fue un pueblo que fue destruido una vez y para siempre. El pueblo filisteo, también otro enemigo de Israel, fue destruido de una vez y para siempre. Como los enemigos que nosotros podemos llegar a tener pueden ser destruidos una vez y para siempre. Podemos tener victoria en la oración sobre aquel problema familiar que tal vez tenemos, sobre una enfermedad, sobre una situación económica. Podemos tener victoria una vez y para siempre. Entonces debemos aferrarnos a Cristo y a su victoria, porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. 3 características que hemos reconocido de la oración. Como les decía, que en primer lugar la oración no tiene límites. En segundo lugar, que la oración nos da recursos para afrontar las consecuencias de esos hechos. Y que en tercer lugar nos da victoria y nos puede dar una victoria definitiva sobre determinados asuntos. Pero la victoria que necesitas en este momento es la victoria sobre el pecado. A ti que nunca antes has aceptado a Cristo en tu corazón como Señor y Salvador, haciendo una oración con fe en este momento puedes tener una victoria sobre el pecado. Y te invito a orar conmigo. Señor Jesús, en este momento vengo a ti. Reconozco tu victoria en la cruz. Reconozco que tú resucitaste. Reconozco que moriste por cada uno de mis pecados. Por eso, Señor, te pido perdón de mis pecados, me arrepiento y te recibo en mi vida como mi Señor y mi Salvador personal. Señor, te doy gracias porque hoy tú me das salvación y vida eterna. Gracias, Señor, porque hoy tengo victoria sobre el pecado. Y tú me regalas vida eterna, Señor amado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Damos gracias a Dios por este momento de reflexión que hemos tenido. Espero que este momento haya sido de mucha bendición y edificación para ti. Te invito a que te puedas comunicar con nosotros haciendo clic en el botón de WhatsApp de la página de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan, dejando tus datos allí, tus datos personales si quieres que tomemos contacto, tu pedido de oración. Visitar nuestra página, nuestros horarios de transmisión, los jueves después de las 20:30 horas, horario de Argentina, y los domingos después de las 10:30 de la mañana, horarios de
Argentina también. Ha sido un placer haber tenido este momento. Te habló el pastor Hugo Ramini, tu servidor, y te invito a un próximo encuentro de reflexión. Que Dios te bendiga.